Para que una persona que enfrenta un proceso penal en libertad no se dé a la fuga, existen medidas cautelares. Los invito a ver la historia de Josué, un hombre que de buena fe le dio un aventón a unos desconocidos en una carretera en Puebla y fue acusado de tráfico de indocumentados. Se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva. Hoy le vamos a decir cómo terminó este asunto. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros, ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio el maestro Jorge Jiménez Af, defensor público federal. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Gracias. Maestro, antes de abordar el tema de hoy, medidas cautelares, lo invito a ver un reportaje en el que un hombre en Puebla fue acusado de tráfico de indocumentados por dar de buena fe un aventón. Vamos a ver. Venía yo en en la supercarretera Oaxaca, en un lugar que se llama Miahuatlán. Ahí está despoblado, no hay nada, es la pura carretera. 4 personas se atravesaron en la carretera para pararme. Me estaban pidiendo un ray. Imploraban que les diera un ray, porque no, pues nadie se quería parar a ayudarlos. Y como te comento, ya me había pasado, sufrí un robo de un vehículo también. Igual me pasó lo mismo, nadie me quiso ayudar, batallé bastante para poder salir del lugar donde estaba yo. Por no ser mala persona, por hacer un acto de buena fe, pues les dije que sí, que no había ningún problema. 12 personas abordaron la camioneta de Josué solo para llevarlas al poblado más cercano. De hecho, pues me paré porque venía yo pensando en varias cosas que me habían pasado. Venía yo de un cabo de año de mi papá, porque cumple un año de fallecido, y la tradición del pueblo pues es hacerle su misa y juntar a la familia para celebrar el cabo de año de mi papá. 2 horas después, en la carretera federal México-Puebla, los detuvo la policía. Voy yo manejando y pues nunca me prendieron torretas o luces o algo, no. Por su altavoz me dijeron que me orillara. Y yo me orillé, como yo sé que no tengo ningún problema ni nada. Se acerca el oficial y me pide mis documentos. Los elementos de la Policía Estatal Preventiva pidieron a todas las personas que bajaran del vehículo. Les empezaron a preguntar que de dónde venían o de dónde eran. Y yo alcancé a escuchar que uno dijo que era de Guatemala. Ahí fue cuando yo supe que eran indocumentados. El artículo 159 de la Ley de Migración señala que es un delito transportar indocumentados. Josué fue detenido y trasladado a la delegación de la Procuraduría General de la República en Puebla. La policía se aferró a que pues yo era un traficante de personas. Incluso al momento de mi detención, según ellos en sus declaraciones dicen que llegó migración ahí y nunca llegó. Nunca llegó, migración llegó ya hasta que nos remitieron al centro estatal de aquí de Puebla. Aunque este delito no ameritaba prisión preventiva, la juez de control decidió imponer esta medida porque en otros casos los imputados se han dado a la fuga. Además, en este caso, Josué no tiene domicilio en Puebla, donde se llevó a cabo el procedimiento penal. La defensa promovió un juicio de amparo indirecto en contra del auto de vinculación a proceso y en contra de la prisión preventiva. El amparo les fue negado, pero el defensor público federal apeló la sentencia a través de un recurso de revisión. Únicamente se le concedió respecto de la medida cautelar, sin embargo, fue necesario acotar todas las etapas de la investigación complementaria para que se propusieran actos de investigación y finalmente se solicitara el sobreseimiento al no existir demostrado o acreditado ese propósito de tráfico, un elemento subjetivo específico que exige el tipo penal en este caso en particular. Para demostrar que no estaba acreditado el delito, la defensa presentó el testimonio de los indocumentados, donde señalaron que el imputado solo les había dado un raite. Bastó simplemente con el personal de migración y con las entrevistas a los extranjeros indocumentados para demostrar que no se acreditaban ese elemento subjetivo específico consistente en el ánimo o el propósito de tráfico.
La fiscalía no pudo demostrar que efectivamente Josué tenía la intención de transportar a los extranjeros indocumentados con el propósito de obtener un lucro o con el fin de evadir la revisión migratoria. Este asunto fue resuelto bajo las nuevas reglas del sistema de justicia penal. Josué hizo valer su derecho a una defensa adecuada a través de los servicios de un defensor público federal. Este nuevo sistema permite que, en este caso en particular, no fue necesario llegar a la etapa de juicio oral, en virtud de que el asunto permitía que sin necesidad de instaurar todo ese juicio, se permitiera al imputado ese sobreseimiento que tiene efectos de una sentencia absolutoria sin necesidad de desahogar pruebas en cuanto a testimoniales o periciales que hubieran generado todo un juicio largo, ¿no? Con 2 audiencias prolongadas, por lo menos. Al determinarse que el asunto fuera sobreseído, es decir, desechado, se puso fin al procedimiento con el efecto de que no se podrá volver a iniciar una nueva persecución contra Josué por ese mismo hecho. Pues de hecho uno sabe que no hizo nada malo, ¿no? A pesar de que sí fue bastante tiempo, pero pues, al recuperar mi libertad es otra oportunidad más de estar afuera, o no sé, no tengo palabras para explicar. Maestro, pues ya vimos ahí la historia de Josué. ¿Qué nos puede comentar brevemente por qué se le impuso esta medida cautelar? Mira, esta medida cautelar siento que es impuesta por una cuestión que era ajena a él. El mismo reportaje nos lo señalan, que como otros no tenían arraigo en el lugar, en la localidad donde se encuentra el Centro de Justicia Penal, y como otros se habían dado a la fuga, en este caso la juez, para asegurar la comparecencia del imputado y poder llevar el juicio a buen término, impone esta medida cautelar. Cuestión que yo también considero contraria a este nuevo sistema, toda vez que estamos hablando de que en este sistema no podemos ser tan exigibles de que tenga que tener un arraigo en el lugar donde se encuentra el centro de justicia, dado que existen centros de justicia en toda la República Mexicana, y bien se puede establecer otras medidas cautelares y llevar ese control en un centro de justicia más cercano a su domicilio. Es decir, no era necesario imponer esa medida de prisión, que es excesiva si nosotros lo vemos. Imagínate, cuando sabíamos que se le impuso una pena de prisión anticipada, esta persona estuvo privada de la libertad cuando al final no se iba a acreditar el delito. Es decir, no fue proporcional esta imposición de la medida cautelar que realizó el juez. Maestro, es momento de hacer la primera pausa. Al regresar seguimos hablando sobre las medidas cautelares. Vamos a la pausa, no le cambien. Ya estamos de regreso, seguimos conversando con el maestro Jorge Jiménez Zaf, defensor público federal, acerca de las medidas cautelares. Maestro, pues ya nos explicaba en el caso que vimos, en el caso de Josué, por qué se le impuso esta medida cautelar, pero ¿qué otras se contemplan en la ley? Así es, Emanuel. Mira, nuestra ley tiene una diversidad de medidas cautelares que en realidad garantizan de una manera eficiente la comparecencia del imputado dentro del procedimiento. También, asimismo, garantiza la seguridad de la víctima, de los ofendidos, de los testigos, y por otro lado, tienden a asegurar que el procedimiento se vaya a llevar sin ningún obstáculo. Tenemos entre las más comunes la presentación periódica al Centro de Justicia. Esto es la firma cada mes, cada 15 días, cada semana, según lo señale el juez, en este caso, o bien ante una autoridad que él mismo señale. La exhibición de una garantía económica, que puede ser una fianza, una hipoteca, un billete de depósito. Tenemos por otro lado el embargo de bienes, Emanuel. También así tenemos la inmovilización de cuentas bancarias y de valores, estos cuando se encuentran dentro del sistema financiero mexicano. Así también tenemos, Emanuel, la prohibición de que la persona acuda a determinados lugares, a determinadas reuniones. Asimismo, la prohibición de que se comunique, de que tenga conversación y que se acerque al ofendido, a la víctima, a los posibles testigos. Y esto es entendible, Manuel. Tenemos que garantizar la seguridad de estas personas. Tenemos, por otro lado, también la suspensión temporal
de que desempeñe, tratándose de un servidor público, el cargo público que estaba realizando. Es decir, una suspensión temporal. También hay otra suspensión temporal que es para realizar un trabajo profesional o una actividad laboral determinada. También tenemos algo que está ahorita de moda, Manuel, que es la colocación de localizadores vía microondas, vía ondas, ¿no? Ya es una realidad. En el Estado de México incluso ya existe una central que se estableció por la Unidad de Medidas Cautelares, en la cual dan seguimiento a esta opción. Por otro lado, también tenemos lo que vendría siendo como un arraigo domiciliario, es decir, aquellas personas que ya por su estado de salud, en un momento dado, por su edad avanzada, pueden llevar a cabo esa prisión preventiva, pongamos, esa es adentro de sus domicilios. Y por último tenemos la prisión preventiva, que es a donde se trata de que no lleguemos. Maestro, me surgen unas preguntas sobre todo en cuanto a estas medidas que tienen que ver con la voluntad del imputado, por ejemplo, la presentación periódica. ¿Cómo se hace que se cumpla esto? Pues se deja a la voluntad de las personas, ¿no? Es a la voluntad de las personas, pero normalmente esto se lleva para tener un control de que esta persona no se va a evadir, que va a estar dispuesta, que se va a notificar de todos los acuerdos que recaigan. Y realmente las personas tienen la voluntad de resolver su problema porque saben que en caso de un incumplimiento, el Ministerio Público podría solicitar una de mayor afectación, como cuál podría ser la prisión preventiva. Correcto. Entonces, desde el momento en que la persona sabe que si yo no cumplo y vengo a mi firma cada semana o cada 15 días o cada mes, el Ministerio Público va a solicitar la modificación de esa medida y me van a poder imponer una que me va a privar de la libertad, ese simple solo hecho me hace cumplir. Y en su experiencia, maestro, ¿cómo va en el sistema pues nuevo para México estas medidas cautelares? ¿La gente está cumpliendo? Yo te voy a comentar que incluso había delitos que antes eran considerados graves, o aquellos que tienen un término medio aritmético en la sanción que no permitía la libertad provisional, que actualmente sí la tienen y la gente está cumpliendo con la medida cautelar que se le impone. Y estamos llegando en ocasiones, mediante un juicio abreviado o bien ya mediante un juicio, a una sentencia en la cual la persona en ocasiones obtiene beneficios. Y es lo que te digo que llama la atención, porque anteriormente, cuando aún todavía no eran sentenciados, estaban privados de la libertad. Se les estaba aplicando una pena de prisión. Y ya cuando se acreditaba que habían sido ellos y se les sentenciaba, tenían derecho a un sustitutivo penal. Es decir, a no estar detenidos, a no haber sido privados de la libertad, lo cual no era proporcional. Y por lo tanto, en este momento yo considero que es muy favorable, puesto que nosotros tenemos que buscar que la aplicación de la pena de prisión sea únicamente ya como una consecuencia del delito, ya cuando se acreditó que la persona lo cometió, no antes, Emanuel, porque corremos ese riesgo de que estemos mandando a la persona a cumplir un castigo en forma adelantada cuando aún no se ha acreditado. Eso sucedía en ocasiones, salían absueltos, o en ocasiones tenían derecho a obtener un beneficio, y era ilógico que ya en ese momento que se acreditó que ellos fueron, pudieran obtener su libertad. Y entonces, ¿qué sucedía con la prisión que habían ya llevado a cabo? Pues la verdad es una pena que marca. La persona ya no conseguía fácilmente trabajo. Es más, había perdido en ocasiones su familia, su estabilidad. Y ahora buscamos la reinserción social. Entonces, todas estas medidas cautelares que tiene el nuevo sistema nos van a llevar a eso. Y bueno, estas medidas también están enfocadas a la protección de uno de los derechos más importantes del ser humano, ¿no? Que es la libertad. Que es la libertad, exactamente, Manuel. Y también no sé si recuerdas, algunas de las que mandé, de las que te enumeré, también tienden a proteger los derechos y la seguridad de la víctima, del ofendido y de los testigos. Al grado tal de que el juez puede ordenar la separación del domicilio. El juez puede ordenar que incluso esta persona no se acerque, es más, que no tenga ninguna conversación con él, ¿verdad? Para efectos de que no vaya a entorpecerse el procedimiento. Y a fin de garantizar, si el imputado incumpliera con esta situación y el Ministerio Público lo acredita, porque todo aquí se tiene que acreditar a través de datos de prueba, pues el juez tiene la libertad, si así se lo solicita el Ministerio Público del ofendido, de aplicar una situación mayor que podría ser la prisión. Y precisamente, maestro, ¿en qué casos sí aplica la prisión preventiva? Y la prisión preventiva es en dos casos. Inicialmente, el artículo 19 de la Constitución nos señala una serie de delitos en los cuales no hay que justificar la necesidad de la prisión. Es decir, cuando son delitos verdaderamente graves, como en este caso sería el secuestro, la delincuencia organizada, el robo con violencia, la violación, etcétera. Es una serie de delitos en los cuales el juez de manera oficiosa tiene que determinar la prisión preventiva. Pero también
cuando existen riesgos, el Ministerio Público, la víctima y el ofendido tienen ellos ese derecho de solicitar la prisión preventiva justificada. Pero hay que justificarla mediante datos de prueba de que es necesario. ¿Por qué puede ser necesario? Porque nosotros pensando la pena que le puedan imponer, es muy posible que esta persona, si le damos otra pena, otra medida cautelar, se va a evadir de la acción de la justicia. Claro. ¿Por qué? Porque ya tiene antecedentes de agresión hacia la víctima, y si nosotros lo dejamos libre, ¿qué puede pasar? ¿Verdad? O porque ya tiene antecedentes penales. Es una persona que acaba de salir del reclusorio y que realmente, en caso de que se le sentencie, no va a tener ningún beneficio. Y al no tener beneficio, el hecho de que él sepa que al caso de que lo consignen, que en caso de que lo sentencien, va a estar privado de la libertad, eso va a ser un motivo por el cual él va a pretender evadirse de la acción de la justicia. Entonces, la prisión preventiva justificada es en aquellos delitos cuando está en riesgo la seguridad de la víctima, cuando está en riesgo la comparecencia del imputado durante todo el procedimiento y cuando hay riesgo que exista obstaculización en la investigación y durante todo el procedimiento. ¿Por qué obstaculización? Porque él podría incluso en un momento dado ir a amenazar testigos. Entonces, tenemos que ver de acuerdo a las características de cada persona cuándo es y cuándo no es aplicable la prisión preventiva justificada. Maestro, es momento de hacer una segunda pausa, pero antes lo quiero invitar a ver nuestra sección Te Escuchamos. Aquí le preguntamos a la gente qué opina de la prisión preventiva. Vamos a ver. La prisión preventiva es uno de los elementos principales, una de las herramientas más inmediatas que se pueden tener. El problema no es la prisión preventiva, el problema es de fondo, que el sistema judicial cambió y le permite a los delincuentes salir en 15 días de esa prisión y se acabó el problema para ellos. Se supone que la prisión preventiva es para tratar de evitar que esta gente siga delinquiendo. Con el nuevo sistema, los delitos que antes eran no graves, pues adquieren algún medio alternativo para salir libres y salen y vuelven a delinquir. Funciona en el caso de que el probable responsable no se sustraiga de la justicia. En ese caso yo creo que funciona, pero para evitar que cometa el mismo delito, pues es difícil, ¿no? O sea, se necesita un sistema de reinserción social más ajustado a las necesidades del país. Está dando pie a que mucha gente que realmente sí está delinquiendo esté fuera. Y al final de cuentas la víctima es la que está siendo más violentada aquí en sus derechos. Por el proceso que llevan los juicios o que lleva toda una investigación, a veces se da mucha oportunidad para que se escapen, para que después ya no los encuentren. Entonces yo creo que sí, definitivamente sí es buena medida. Lo que merma toda la justicia y el derecho es la corrupción que existe, definitivamente. Mientras eso siga sucediendo, la prisión preventiva o cuantas medidas cautelares tomen en contra no van a poder ser aplicables porque a fin de cuentas no se lleva a cabo la justa dimensión del proceso para que los delitos compurguen efectivamente y conforme al derecho su pena. Ya estamos de regreso, maestro, y antes de responder las preguntas del auditorio, me gustaría que nos explicara cuál es el rol del defensor público en lo que a medidas cautelares se refiere. Mira, es evidente que nosotros como defensores públicos tenemos que buscar que prevalezca la libertad del imputado durante toda la secuencia procedimental. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos esto en aquellos casos en los cuales el Ministerio Público va a solicitar una prisión preventiva justificada? Nosotros lo que tenemos que hacer es aportar datos de prueba y argumentos para tratar de que el juez, al momento de imponer la medida cautelar en base a los principios de proporcionalidad e idoneidad, no tenga por justificada la prisión preventiva. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Cuando la persona se encuentra libre, es más fácil que podamos nosotros enfrentar un procedimiento, que podamos entrevistarnos con ella diariamente, que podamos tener contacto, que él pueda ejercer su derecho a una defensa material. Entonces nosotros lo que buscamos inicialmente es que prevalezca la libertad de la persona y también buscamos que la mínima intervención de la medida cautelar.
porque en ocasiones el hecho, nosotros podemos ver muy sencillo, la firma periódica cada semana, en ocasiones la periodista puede perder su trabajo, claro, porque sería cada semana trasladarse a los centros de justicia que están en los extremos de la ciudad y sería llegar tarde. Entonces, hay otras medidas cautelares que pudieran ser acordes a la misma, es decir, que no afecten tanto. La mínima intervención, eso significa que la afectación que se le realice sea la mínima, pero que garantice los 3 ejes que te dije: la comparecencia del imputado en el procedimiento, la seguridad de la víctima, del ofendido y de los testigos, y también la no obstaculización del procedimiento. Muy bien, maestro, pues ¿le parece que pasemos a responder las preguntas del auditorio? Claro que sí. Vamos con la primera llamada, es de la señora Claudia Gómez, ella llama de Xochimilco. Ella nos comenta que su hijo fue citado a una audiencia inicial, que le atribuyen el delito de uso de documento falso y que su abogado le dijo que tiene que llevar dinero, ya que si no exhibe su fianza lo van a meter al reclusorio. Ella pregunta que si esto es cierto y cómo la puede ayudar un defensor público. Yo le comentaré a la señora que no podemos tener por cierto lo que le dice su defensor. Yo sí le aconsejaría que acudiera a nuestro instituto o a los centros de justicia o al Centro de Justicia Penal Federal que le corresponda y se entreviste con el defensor. Y le voy a comentar por qué. Como ya señalamos, no todas las medidas cautelares tienen la cuestión de tener que exhibir una garantía económica. Es decir, hay otras que garantizan. Y tratándose del delito que le atribuyen, el de uso de documento falso, es un delito que incluso mediante un procedimiento abreviado, en un momento dado, ella podría obtener seguramente beneficios. Y esos beneficios que implicarían que la persona jamás estuviera privada de la libertad. Desde ese punto de vista, aplicarle la pena de prisión no sería viable. Por lo tanto, una garantía económica también tendría que ver de acuerdo a los ingresos que tiene su hijo. Es decir, no podrían ir más allá. Tiene que ser asequible a los recursos que él tenga. Entonces, sí sería necesario que se acercara con el defensor, porque hay opciones en las cuales puede garantizar su comparecencia dentro del juicio. No siempre es exhibir una garantía, y menos que le comenten que una fuerte cantidad de dinero. Aquí la mínima intervención, eso significa que esté al alcance de la persona. Maestro, aquí me surge una pregunta. ¿Qué se hace con ese dinero que paga la gente en una fianza? Normalmente se les pide un billete de depósito de Bansefi. Este billete de depósito se deposita en el centro de justicia y una vez que termina el procedimiento se devuelve íntegro. Es decir, ese depósito queda a nombre del imputado a disposición del centro de justicia, pero una vez que cumplió con sus obligaciones que se presentó durante todo el procedimiento, las veces que fue requerido, se le devuelve el billete de depósito. Ya, muy bien. Vamos con la siguiente llamada, maestro. Sí. Es del señor Carmona de la delegación Gustavo Amadero. Él nos dice que le impusieron como medida cautelar asentar su firma el primer lunes de cada mes en el libro del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, y nos dice que el primer lunes del mes no pudo comparecer ya que fue arrollado por un microbús cuando iba pues precisamente al Centro de Justicia. Él pregunta si hay riesgo de que lo detengan y qué puede hacer para evitarlo. Lo que hay que hacer de inmediato es comparecer ante el Centro de Justicia Penal Federal y a través de su abogado o de un defensor público justificar. Es decir, llevar documentos, llevar datos de prueba a través de los cuales nosotros podamos acreditar ante el Centro de Justicia que hay una causa justificada. En el caso que él nos señala, no hay duda que es una cuestión ajena a su voluntad y que tendrá que ser justificada. Vamos con una llamada más. Es de la señora Victoria de la colonia Portales. Ella pregunta si es posible que su hijo salga libre del reclusorio Varonil Sur bajo fianza, que lo acusan del delito de secuestro, pero él solo le daba de comer a las personas que tenían secuestradas y que ella quisiera que le pusieran un localizador electrónico. Escuchó que esto ocurre en el Estado de México. Pues ya nos comentaba, ¿no?, de esta medida. Yo sí te comentaba esta medida, pero tratándose del delito de secuestro, es de aquellos delitos que por disposición expresa del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es de prisión preventiva oficiosa. Es decir, durante el tiempo que dure el procedimiento, él tendrá que estar privado de su libertad. No existe esta opción del radiolocalizador. En este caso, él tendrá que estar privado de la libertad. Muy bien, maestro, pues ya se nos termina el tiempo. Agradecemos mucho que haya conversado con nosotros en esta ocasión y que haya atendido las inquietudes del auditorio. Es un placer, Emanuel. Maestro, muchas gracias. Jorge Jiménez Zaf, Defensor Público Federal. Gracias. Agradecemos también al equipo de producción que hace posible este programa, a usted por sintonizarnos. Lo esperamos la próxima semana. Quédese en la señal del Canal Judicial.